El ecumenismo en la Iglesia Católica, entre el diálogo y la identidad. El ecumenismo es uno de los grandes desafíos y oportunidades de la Iglesia Católica en el mundo contemporáneo. Desde el Concilio Vaticano II, se ha intensificado el esfuerzo por acercar a las diversas confesiones cristianas, buscando superar las divisiones históricas que marcaron el cristianismo durante siglos. Sin embargo, este movimiento no está exento de tensiones internas y externas. En el seno del ecumenismo late una paradoja esencial: el diálogo con otras tradiciones cristianas requiere un profundo conocimiento y vivencia de la identidad católica, algo que en muchos casos parece ausente entre los propios fieles. La separación histórica y el desafío actual, el cisma de Occidente en 1054 y la Reforma protestante en el siglo XVI, son los principales hitos que fracturaron la unidad visible de la Iglesia. Estas divisiones fueron producto de disputas doctrinales, políticas y culturales que, aunque complejas, se centraron en cuestiones fundamentales como la autoridad del Papa, la naturaleza de los sacramentos y el papel de las Escrituras. A partir de la Reforma protestante surgieron numerosas denominaciones cristianas, cada una con una interpretación particular del mensaje evangélico. Aunque fueron los reformadores quienes se separaron de Roma, la narrativa histórica a menudo presenta esta división como una decisión bilateral. Desde la perspectiva católica, la unidad de la Iglesia es una característica esencial, y su ruptura representa una herida que debe ser sanada. El Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, marcó un giro importante al promover el ecumenismo como un objetivo explícito de la Iglesia. Documentos como Unitatis Redintegratio establecieron las bases para el diálogo con otras confesiones cristianas, reconociendo elementos de verdad y santidad fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. Este reconocimiento, sin embargo, no implica una equiparación entre las diversas tradiciones cristianas, sino una invitación a la reconciliación desde la verdad revelada. El desconocimiento del ser católico. Uno de los obstáculos más importantes para el ecumenismo es el escaso conocimiento que muchos católicos tienen de su propia fe. La identidad católica, basada en una rica tradición teológica, sacramental y espiritual, no siempre se transmite de manera efectiva en las parroquias y comunidades. Este desconocimiento debilita la capacidad de los fieles para participar en un diálogo ecuménico informado y significativo. La formación catequética, que debería ser la base de esta identidad, a menudo se limita a nociones superficiales. Muchos católicos no comprenden plenamente los dogmas fundamentales de su fe, como la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la función mediadora de la Virgen María o la autoridad magisterial de la Iglesia. Sin esta comprensión, el ecumenismo puede convertirse en una mera negociación de mínimos, en lugar de un encuentro enriquecedor entre tradiciones. Además, la crisis de identidad no es solo intelectual, sino también espiritual. La práctica sacramental ha disminuido en muchas partes del mundo, y con ella, la conexión vital de los fieles con la vida de la Iglesia. Sin una vivencia auténtica de la fe, el diálogo ecuménico corre el riesgo de diluirse en un relativismo religioso que contradice la naturaleza misma del cristianismo. ¿Una iglesia ecuménica o una iglesia fiel? El ecumenismo no busca crear una iglesia ecuménica, en el sentido de una institución híbrida que mezcle elementos de diversas confesiones. En cambio, persigue la unidad en la verdad, un ideal que solo puede lograrse si cada tradición es fiel a su identidad más profunda. En el caso de la Iglesia Católica, esta identidad está intrínsecamente ligada a su misión de custodiar la plenitud de la verdad revelada. Sin embargo, algunos sectores dentro de la Iglesia parecen confundir el ecumenismo con el sincretismo. En su afán por promover la unidad, corren el riesgo de sacrificar aspectos esenciales de la fe católica, presentándola como una opción más entre muchas. Este enfoque no solo es teológicamente problemático, sino que también dificulta el diálogo con otras confesiones, que a menudo valoran la coherencia doctrinal. Los protestantes, por ejemplo, a menudo tienen un conocimiento profundo de su propia tradición y de las diferencias que los separan de los católicos. Este contraste subraya la necesidad de que los católicos redescubran su propia fe, no para imponerla, sino para dialogar desde una posición de autenticidad y convicción. El camino hacia la unidad. A pesar de estos desafíos, el ecumenismo sigue siendo una llamada urgente para la Iglesia.